Bueno, como decíamos y anticipábamos en lo que va a pasar en este programa, vamos a tener una entrevista central con el antropólogo Pablo Sirio, que si no fallan las telecomunicaciones, ya está en vivo. Ahí, Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Un gustazo, che. Gracias, igualmente. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por atendernos. Le comentábamos ahí a los oyentes que mayo fue un mes en el cual el programa le dedicamos una columna de la cuestión de la afroargentinidad, de la mano de Félix Loiácono, y bueno, es maravilloso poder culminar mayo con una persona como vos, que bueno, que la idea es en esta entrevista conocerte un poquito más, acá la gente, los radioescuchas que están del otro lado, puedan conocer a Pablo Sirio un poco diferente quizás a lo que uno ya googlea y ve. Increíble tus grandes laburos, tus grandes trabajos, y cómo en este tema venís dedicando más de algunos años, ¿no, Pablo? Sí, más de alguna década incluso. Empecé esa investigación en el año 91 y los primeros años me dediqué sobre todo a lo que es el culto a San Baltasar en el litoral, en la provincia de Corrientes, Chaco y norte de Santa Fe, desde el año 91 hasta el 2002 aproximadamente, viajando todos los años para ver la fiesta del Santo Rey, que es los 6 de enero, y estudiar la dimensión afrocentrada de este culto, que hoy en día es la expresión afroargentina más grande en cantidad de personas que la practican y más extendida en el espacio, abarcando varias provincias. Perfecto. Pablo, perdón que te hago ahí una pausa, ¿no? Nos gusta acá en el programa viajar un poco, todos nos hemos visto la película de Volver al Futuro, de subirnos al DeLorean y ir un poco a la historia de la historia. Yo, por ejemplo, hace poco me gradué acá de Antropología Social, es una disciplina, una ciencia con diversas aristas. Me gustaría viajar al Pablo Sirio de hace unos 20 y pico de años, que joven, después de la secundaria. ¿Cómo decidís de zona sur? ¿Cómo decidís esta disciplina? ¿Y cómo después, dentro de esta disciplina, elegís esta temática y le das a fondo? ¿Te parece viajar un poquito por ahí? Viajemos hacia la juventud. Sí, en realidad yo hice antropología como un premio consuelo, no me interesaba. Yo quería ser musicólogo. Y había empezado a estudiar musicología en la Universidad Católica y me resultó sumamente aburrida la cantidad de materias que tenían poco que ver con lo que a mí me interesaba. Entonces fui siendo autodidacta y leyendo absolutamente todo lo que había a mi alcance en ese momento, fines de los 80, sobre musicología argentina. Y ahí me lamenté de dejar esa carrera, no poder estudiar la música en forma académica, pero me di cuenta que algunos de los autores que más leía, argentinos, en realidad no eran tampoco musicólogos, sino que eran antropólogos. Entonces dije, bueno, evidentemente debe ser una disciplina afín, puente, que se debe poder estudiar la música desde la antropología, y así fue como empecé a estudiar antropología el mismo año que hice mi primer trabajo de campo. En enero del 91 del 92 fui a Corrientes por primera vez y en marzo empecé el CBC, con lo cual empecé a estudiar ya sabiendo la cuestión práctica de una manera, por supuesto, muy elemental y muy primitiva para los estándares académicos, pero la experiencia es la experiencia siempre. Completamente. Y Pablo, ¿qué era lo que a vos te llamaba también, ¿no? De esta cuestión particular, ¿no? Personalmente a vos, digamos, ¿qué era lo que te despertaba esta inquietud, ¿no? Sí, la verdad que el litoral es una zona que poco me interesaba, no tenía mayor interés. Tenía un amigo que me había comentado que era correntino y que justamente en Corrientes, bueno, se hacían unas prácticas misteriosas con tambores para un santo negro, los 6 de enero, que era algo muy raro y que, bueno,
que podíamos ir en plan prácticamente de vacaciones, como para verlo, porque eso tenía que ver con los negros. Entonces, como para ese entonces, de manera autodidacta, como te dije, tenía todo leído lo que había de musicología, me fijé y no encontré nada sobre esta información, ni de los negros, ni del candombe, ni de nada. Y le dije, mira, digo, eso no puede existir, porque los libros que han estudiado el folclore argentino no dicen nada sobre ese tema, y son autores respetables, Carlos Vega, por ejemplo. Entonces, algo debe estar mal. Y bueno, la experiencia mata teoría. Así que bueno, primer trabajo de campo para ver de qué se trataba ese culto, y me di cuenta que estaba delante de un fenómeno absolutamente desconocido para el ambiente académico, que era la presencia de la música afroargentina dentro de un sistema religioso afrocentrado como el culto a San Baltasar. Perfecto. Por ahí, digamos, fue un canal de entrada para vos, digamos. Claro. En esa época no se hablaba de afroargentinos, ni se hablaba de afrocentrado, eran términos mucho más básicos, ¿no? Se hablaba de cultura negra y de negros y punto. Y Pablo, esto que está bueno, lo que vos decís, esto de la relación y el equilibrio que tiene que haber entre quizás experiencia y teoría, en cuanto vos tenemos entendido que también sos músico, ¿no? O por lo menos practicás música. ¿Cómo fuiste llevando eso? ¿Ibas aprendiendo a la par? ¿El campo te iba enseñando? ¿Vos te ibas capacitando también en la cuestión también práctica de la música? Sí, fue músico. Desde la secundaria empecé a practicar música, pasé por muchos tipos de músicas muy distintas entre sí, y que en principio no tenían absolutamente nada que ver con el ambiente afro. O sea, siempre tuve este interés por la música práctica. Simplemente que cuando empecé a estudiar esta música, me pareció interesante también empezar a practicarla como un medio de aprendizaje, de investigación. No sé si me explico. O sea, aprender a tocar esta música es una manera también de investigarla, no solamente grabándola y entrevistando a los que la hacen, sino también haciéndola como un canal de conocimiento. Y ahí sí fue cuando hace unos años, muy pocos, empecé a aprender el candombe porteño, que es lo que toco ahora y enseño. Perfecto. Y sobre el candombe porteño, ¿qué es lo que fuiste ahí descubriendo y estás compartiendo hoy en día? Bueno, me pasó exactamente lo mismo que con el tema de San Baltasar, cuando quise empezar una nueva investigación en el 2003, 2002, dije, bueno, voy a empezar algo que tenga que ver más con Buenos Aires, que esté más cerca y más inmediato para no estar viajando tanto y que sea más cotidiano. Dije, bueno, a ver qué hay de la música afro de acá. Y empecé a hablar con la gente que yo consideré que sabía, y me dijeron nada, no hay nada, no quedó nada. Dije, bueno, si no quedó nada, ya terminé la investigación. Y como siempre, ¿no? Esta desconfianza hacia lo teórico me llevó a empezar a caminar, a hacer lo que se llama el campo, y inmediatamente empecé a dar con algunas familias, al principio de manera muy reticente. Es una comunidad muy cerrada, me costó muchos años poder entrar en confianza con ellos, 3 años concretamente, y ahí fui dándome cuenta que había toda una realidad sonora que estaba, ni siquiera, no es que no estaba investigada, estaba negada, porque todos estos investigadores que han, por H o por B, han tenido que escribir algo sobre el tema, han negado la existencia, enfáticamente. Hubiera sido más humilde de su parte decir que, bueno, es un tema que no se ha investigado, o que se conoce poco, se supone que podría haber, etcétera, o no hay investigadores aún abocados a ese tema. Sin embargo, suscribieron a esta concepción antigua de la generación del 80, en donde la Argentina se formó como una sopa instantánea a partir de la migración masiva ultramarina y de los pueblos preexistentes a la nación, los hoy llamados afroargentinos del tronco colonial, y
y los pueblos originarios, nada, simplemente se disolvieron en el olvido, y no quedó nada de ellos, ni nada de ellos permeó a la sociedad envolvente. Norberto, buenas noches, Santiago te habla acá. Hola, ¿qué tal? Escuchándote. Volviendo un poquito recién a lo que comentabas, que estuviste practicando los toques de candombe afroargentino. Sí. ¿Es un toque que era con las manos? Yo soy percusionista también de candombe, sí, pero toco el candombe que se toca en Uruguay, acá en Buenos Aires, y bueno, sí, me llama la atención también eso, aparte de todo lo que estás contando, que está buenísimo. ¿Es un toque con las manos? ¿Es un toque con, cómo se llaman los tambores? ¿Esa información la tenés? Sí, sí, en realidad el toque es una de las expresiones como se performa el candombe porteño. El candombe porteño en realidad se canta, sí, es una expresión cantada que se acompaña con tambores. Eso hace repensar el concepto de percusión, claro, y el concepto de toque y el concepto de ritmo desde otra lógica más integral. Claro, integrada la danza y el canto, ya desde... Indisolublemente, sí, claro, por lo menos al canto. Entonces, el tamborero, que dentro de la concepción afroporteña no se lo llama percusionista porque no percute, no golpea el tambor, sino que lo hace hablar. Entonces, quien lo toca se le dice tamborero. Tamborero hace hablar al tambor a través de las manos. La forma en que se toca hoy el candombe porteño es con las manos, con las dos manos. Claro, yo vi algunos videos, sí, incluso etnográficos, de que se tocaba con dos palos. Hoy visité justamente una familia, la familia Garay, en Valentín Alsina, que este hombre, Roberto Garay, un hombre que hoy tiene 80, él en su juventud tocaba con dos palos que lo aprendió de un tío. Me ha pasado abundantes fotografías de la época que incluso los bongó tocaban con dos palos y al mismo tiempo tocaban tambores con mano. Entonces, o sea que estaban las dos posibilidades, digamos. Se producía unas sonoridades bastante interesantes. Y si bien este tipo de toque no está ya vigente, a través de él, con ciertos cuidados, pude hacerle tocar a la manera antigua y poder grabar algo de eso, ¿no? Qué bueno, un trabajo de recopilación. Sí. Claro, es bueno eso porque lo que hablamos sin saber demasiado del tema era eso, que está muy invisibilizada los afroargentinos y eso, que el toque de candombe es distinto y candombe como palabra genérica también, ¿no? Sí, en realidad candombe ni siquiera es un género musical, desde la concepción más profunda del claro, sentimiento afroporteño. Es una forma de vida, social, familiar, que se puede materializar en canto, en tambor y en baile, pero no es solamente un género musical como se puede hablar, no sé, la chacarera o el carnavalito, sí, sin menospreciarlos, ¿no? Pero no es otra visión de la dinámica musical, la música como parte de un sistema social. Norberto, acá te saluda Javier, ¿cómo estás? Hola, Javier. Bien, acá estamos muy atentos a lo que estamos charlando, hacía bastante que teníamos ganas de esta charla. Siguiendo con esto de lo musical, ¿no? Si quisiéramos buscar referencias, bueno, vos estás contando que vos también estás dando clase y demás, pero ahí se han generado bandas o agrupaciones de candombe afroargentinas como para ir a visitar, para escuchar, que vos puedas recomendar. Sí, la comunidad afroporteña, estamos hablando en los últimos 10 años, decidió quebrar esta estructura de silencio que habían tendido sobre la música, por ejemplo, y empezar a visibilizarlo de una manera muy tímida al comienzo, y tampoco hoy todas las familias están de acuerdo en este cambio de estrategia. En esa línea se han formado 2 o 3 grupos de candombe porteño, algunos ya desaparecieron, otros funcionan, y lo que sí, de manera sistemática lo venimos enseñando desde la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos que dirijo en la Universidad de La Plata, ya hace unos 4 o 5 años, por consenso con la propia comunidad afroporteña, ¿no? En el sentido de que yo no soy afrodescendiente, Augusto Pérez Guarnieri, que es el secretario de la cátedra, tampoco, y lo estamos enseñando desde nuestro lugar como investigadores,
desde un ámbito académico como es la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, tratando de cambiar las cosas desde adentro, no desde afuera, de manera estructural, ¿no? En esa línea no deja de ser una expresión minoritaria el candombe porteño en cuanto a la cantidad de cultores y de grupos que hay. Pero eso también tiene que ver con la lógica de cómo los propios afroporteños quieren visibilizarlo, y no es precisamente como una cuestión masiva, claro, para que no se convierta en moda, se vacíe de contenido y se haga de manera frívola. Es una búsqueda. Muchas veces pasa con culturas que estuvieron históricamente castigadas y se ponen de moda. Claro, y justamente en este ida y vuelta con estas familias, porque hablamos de lo musical, pero también supongo, no sé si en este ida y vuelta también habrá sentido ellos sentirse también invisibles, no solamente de lo musical, ¿no? También supongo que habrá sido difícil llevar la vida, ¿no? Estos descendientes de afro, ya tienen una carga encima, y creo que en la actualidad es otra época, obviamente, es otro contexto, pero se me hace que todavía tienen dificultades para poder desarrollarse de alguna manera. Sí, estamos hablando de descendientes de esclavizados por séptima, octava generación, o sea, afroargentinos del tronco colonial en forma estricta, que sus ancestros fueron liberados en condiciones bastante complejas, y donde en esas libertades los únicos que el Estado indemnizó fueron a los esclavistas. Eso es también uno de los comienzos de la pobreza material de muchas de estas familias, claro, por un lado. Por otro lado, la generación del 80, que ha construido un imaginario de Argentina solícito con Europa, donde nos imaginamos blancos. Estas personas hoy en día cargan con el estigma de la extranjería. Cuando una persona demasiado negra se la ve en la calle, normalmente el ciudadano promedio piensa que no son del país. Claro. Entonces tiene que estar constantemente explicando su pertenencia. Por otro lado, sus ancestros contribuyeron de manera decisiva a construir este país. Ellos son preexistentes a la nación. Pero cuando vamos a un museo, o cuando se enseña la historia argentina en los colegios, o se recrean los actos patrióticos como el 25 de mayo, o no existen o se los ridiculiza a través del corcho quemado. Claro. Entonces es una vida muy difícil. Sumado a ello, el manoseo histórico que ha tenido las religiones afrocentradas, como el Umbanda, por ejemplo, hace que también muchas de estas familias sean reticentes a la hora de tocar los tambores en sus casas por el miedo a lo que puedan llegar a decir los vecinos, o a salir a tocar y tener que estar explicando demasiadas cosas cuando hay un sentido común que naturaliza el candombe con Uruguay. Claro. Son muchas cosas que contrarrestan. Bueno, hoy de alguna manera hay cierta percusión dando vueltas, como el candombe uruguayo y tantas movidas en Buenos Aires que de alguna manera acercaron a la gente los tambores, ¿no? Es un poco más normal que hace 10 años atrás. No sé qué opinás. Sí, a ciertos sectores muy puntuales de la población. Sí, sí. Más bien una clase media y media alta, sí, totalmente. Sectores blancos. Que podemos estudiar, que podemos ir a talleres. Sí. Y en los últimos años incluso mucha música africana. Talleres de Mbira, de Yembe, que antes era impensado. Pero no quisiera que eso sea una moda y mañana está de moda la castañuela y estamos todos... Claro, y suele pasar. Sí, eso un poco. Y bueno, eso también son parte de la industria del entretenimiento del capitalismo. Totalmente. Y nada más alejado de por lo menos la manera en que los propios afroporteños quieren visibilizar su música. Ahí me despertó una pregunta también, porque se genera como una mezcla ahí, medio una masa uniforme entre el candombe uruguayo, el argentino, la umbanda. Cuando uno no está informado corre el riesgo de meter todo en una misma bolsa. Claro. ¿Estos afrodescendientes, ellos en común tienen una misma religión, o eso cada familia va optando por la religión que más le parece? ¿Cómo es eso? ¿Qué sabes vos? África no es un mapa mudo, por lo tanto hablar de África es hablar de muchas naciones y muchos
imperios del pasado y tradiciones religiosas y lingüísticas, que eso, dinamitado por el proceso que fue la esclavitud durante 3 siglos y medio, generó un sistema cultural en todo Afroamérica, que a su vez se fue mestizando, en el buen sentido de la palabra, con los grupos blancos locales, los grupos indígenas locales, y dando culturas originales, tanto en música como el candombe, por ejemplo, que es una música afroamericana. No se la va a encontrar nunca en África, pero su matriz es afrocentrada. Lo mismo pasa con las religiones. Y todas esas personas que viven hoy en la actualidad y que se reconocen afroargentinos, ellos también suscriben a la gran oferta religiosa de toda ciudad grande, moderna y cosmopolita, en donde la cantidad de religiones que pueda haber es muy grande, ¿no? Podemos ser budistas porteños también. ¿Cómo? Podemos ser budistas porteños y todo también. De hecho lo hay. Ay, sí. De hecho hay varios afroargentinos de Ciudad Evita que son budistas. Pero no necesariamente la Umbanda va de la mano del afrodescendiente. No. De hecho, la Umbanda es una religión de matriz afrocentrada que surgió en grupos blancos en Brasil. Y aquí llegó lo más temprano, en la década del 60. Lo que sí hay son familias que mantienen distintos tipos de tradiciones religiosas, ya te digo, desde el budismo hasta el católico practicante, pasando por el espiritismo, pasando por iglesias protestantes. Un evangelista tiene que haber seguro. Sí. Y además de todas esas religiones puntuales, perviven prácticas religiosas de matriz africana al mismo tiempo. Claro. Acá quedó una pregunta pendiente. ¿Es la única región donde están los afroporteños o en algún otro lugar del país también hay? ¿Afroporteños o afroargentinos? Quiero decir afroargentinos. Afroargentinos hay en todo el país. Están desparramados en toda la geografía del país, sobre todo en lo que se consideran las provincias antiguas, no las provincias viejas, como puede ser Tucumán, Santiago del Estero, porque esas poblaciones fueron invadidas por europeos de España, y a donde ellos iban llevaban esclavizados. Claro. Pero hoy en día está distribuido en todo el país. Lo que pasa es que hay un gran desconocimiento de este grupo, está muy atomizado. A veces estamos hablando de algún par de familias en una ciudad, ¿no? ¿Y siguen practicando? Yo tengo identificado y trabajo regularmente con afroargentinos de Resistencia, de muchas partes de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Paraná, de la ciudad de Córdoba. ¿Y ellos también tienen a su vez sus rituales, su música, su baile, siguen conservando todo eso? Sí. ¿Y son distintos? De vigencia, por supuesto, y con distinto grado de complejidad. Pero por eso yo trato de no hablar de candombe argentino cuando se habla del candombe porteño, porque es uno de los varios candombes que hay en nuestro país vigentes. Hay un candombe autóctono en la ciudad de Paraná, hay un candombe autóctono en la ciudad de Corrientes, otro en la ciudad de Saladas, otro en la ciudad de Resistencia, otro en la ciudad de Santa Fe, otro en la ciudad de Chascomús, otro en la ciudad de Carmen de Patagones, con lo cual ni siquiera lo hace un fenómeno ya rioplatense, como se ha tendido a pensarlo. Sí. Algunos de ellos ya desaparecieron hace mucho, apenas queda algún registro, otros están en proceso de reconstrucción por los propios afros que viven en esas localidades, con distintos grados de legitimidad, y otros tienen plena vigencia, como el caso del candombe porteño o candombe de Buenos Aires. ¿Y son parecidos entre sí en lo musical o cada uno hace su expresión? Porque de esto que comentabas recién, en toda Latinoamérica llegaron distintas naciones afro, entonces hubo como una mezcla y todos los ritmos que nacieron en Cuba, en Brasil, en Uruguay, de alguna manera son como la mezcla de todos los negros con los españoles, con los indígenas. Sí. ¿Pasó algo parecido acá, digamos, en esos grupos? ¿Son distintas naciones esos grupos o son...? Mira, ya al llamarse todos con el mismo término, candombe, unifica, ya marca un sentimiento de unidad muy antiguo
de un mismo de una misma gran rama cultural, que también lo dio en el sur de Brasil, en Minas Gerais, que también hay candombe, el candombe mineiro. Ya la presencia de un nombre unifica una gran parte de la historia en común. Claro. Ahora, son distintos no solamente en lo que tenga que ver con lo material, ¿no? Sino cómo se toca, cómo se baila, sino también con su simbología, con toda la expresión cosmovisional que pueda surgir determinado golpe de tambor o determinada figura de baile. No pasa simplemente por si es corchea, semicorchea y entonces es igual, entonces ya está y es todo lo mismo. A veces pueden tocar exactamente el mismo ritmo, pero con otra intencionalidad o significar cosas distintas. Claro. Además estamos hablando de un tema que está recién en pañales, la investigación. Pensá que mi disco que salió ahora por el Instituto de Musicología es fruto de 13 años de trabajo de campo semanal, solamente en Buenos Aires. Todo esto lleva muchísimo tiempo investigarlo, trabajar con la gente, para llegar a alguna conclusión más o menos coherente, y no hay tampoco demasiados investigadores dedicados a esto, como sí hay una tradición bastante grande en Uruguay. Entonces estamos recién en los comienzos. Totalmente. Pablo, acá Maxi de vuelta. Sí. Y después aquí vamos a compartir algunos de los títulos y también particularidades, cómo tus investigaciones fueron inspiraron a obras musicales, obras teatrales. Eso debe ser algo particular, ¿no? Algo que fue como trascendió, ¿no? Sí, lo importante es que el conocimiento sirva, no en el sentido utilitario, ¿no? Sino en el sentido de que la gente, tanto de la comunidad afroporteña como de la sociedad, pueda empoderarse con esta música, sentirla propia y poder utilizarla para lo que crea conveniente, que la creación musical es una manera de expresarse identitariamente. Completamente. Y Pablo, un poco referido a esto de que vos decías que en el 2001-2002 empezaste a hacer, que hiciste una especie que fuiste quizá como un artesano en cuanto seguro a tus metodologías, en no haber encontrado mucho. ¿Cómo te fuiste encontrando? Por ejemplo, con este programa pasó un Pedro Conde, pasó un Hugo Ferreira, sí. Conversamos también con el investigador Luis Ferreira. ¿Cómo viajemos de vuelta a cómo ibas entrando en contacto con esos y también armando un conocimiento, no desde cero, pero sí como decías, que había un desierto teórico importante? Sí, me fue muy difícil, la verdad. Sobre todo al comienzo, que no tiene la ansiedad, ¿no?, de la etnografía. Entonces traté de hacer lo mismo que había hecho con el tema del culto a San Baltasar, empezar a estudiar lo que sucedía hoy, lo que sucedía en el presente, que muchas veces los estudios sobre el tema afro empiezan con el pasado, desde el pasado africano, el pasado colonial, y así van llegando hasta el presente, y a mí me interesaba en realidad ver qué pasaba hoy, ¿no? Qué sucedía hoy. Y después sí, ir para atrás en el tiempo a través de la memoria de la gente, los documentos escritos, no sé, tambores que pueda haber en algún museo, pero tener una visión del presente, ¿no? Que es una visión netamente antropológica. Y para empezar con el presente tenía que buscar personas, y para buscar personas realmente no sabía por dónde empezar. Tuve la suerte que un compañero del Instituto de Musicología, que hoy es el director del instituto, me habló de una amiga que él tenía, actriz, afroporteña, ya jubilada, que vivía en la Casa del Teatro, y que bueno, que si yo quería empezar con ese tema, capaz que me convendría por lo menos conversar con ella. Resultó ser Rita Montero, una gran persona, que fue la primera persona que yo conocí de la comunidad afroporteña, y a lo largo de muchas entrevistas fui conociendo no solamente su trayectoria como artista, cantante, actriz de televisión, sino todo el bagaje cultural que tenía de sus ancestros, que habían sido traídos por el almirante Brown hacia 1850. Y esa fue la primera persona que
con la cual empecé a trabajar el tema. Muy interesante. Me imagino, ¿no? Esos primeros contactos que vos decías también, que no te fueron fáciles y que como de ahí mismo, como decíamos, volver a esta palabra de artesano, que tendrías que armar esos rompecabezas equivocándote seguramente, pero asumiendo este desafío, ¿no? Sí, nadie nace sabiendo, ¿no? Y una cosa es estar formado por una universidad con los rudimentos de la teoría y la metodología, y otra cosa es la propia experiencia de terreno, que es lo que a uno lo va haciendo vaqueano, ¿no? Sobre todo cuando uno se equivoca. Y también cuestiones relacionales, ¿no? El no ser afrodescendiente, el trabajar con una comunidad que aún hoy es muy cerrada a cualquier acercamiento blanco, muy desconfiada del ambiente académico, muy recelosa de sus tradiciones por cómo han sido tratados en el pasado. Entonces tampoco era un grupo fácil, como decir, bueno, voy a estudiar no sé, la colectividad italiana, y hay otro tipo de empatía, otro tipo de apertura. Totalmente. Bueno, Pablo, la verdad que súper agradecidos. Acá hicimos una buena navegación. Momento también de algo que vos también quieras comunicar, compartir alguna reflexión que estás teniendo estos días acerca de estos 13 años y 20 años con este tema. Es el momento, y desde ya te agradecemos acá en la mesa. Estamos todos súper atentos. Está muy bueno. Sí, tratar de pensar que esta música es parte de nuestra cultura. Fue originada por descendientes de africanos esclavizados y se mantuvo al presente por la única voluntad del amor que tuvieron ellos por esta música, porque nunca nadie dio 5 guitas. Y es una música que les pertenece a ellos, y ahora con muchos cuidados están socializándola, y puede ser también parte de todos, porque en tanto somos argentinos y esto es música afroargentina, también es parte nuestra, y hay que tocarla y vivirla con el respeto que merece. Perfecto. Y hacemos una de Yapa. Pablo, como sabés, este es un programa sobre murga y sobre carnaval. Te digo candombe y te digo carnaval. ¿Tenés algo para decir? ¿Algo para una relación ahí? Fue la dupla fatal. Muy bueno. Fue lo peor inseparable que pudo haber pasado a los afroporteños, el carnaval. Genial. Tristemente. Bueno. En otra oportunidad podría comentarlo porque es largo, pero por culpa del carnaval ellos han decidido retirar el candombe porteño de la calle. Mirá. Ay, pues se explaya un poquito más, por favor. No dejó ahí, es un programa de carnaval, no me dejes así. Claro, se escupió el asado. Claro. Se nos bajaron, no sé cuánto. El minuto a minuto subió ahora un poquito, ¿vale? En 2 líneas. Sí. La segunda mitad del siglo XIX, los afroporteños seguían participando del carnaval como lo venían haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero a los blancos se les ocurrió la brillante idea de empezar a parodiarlos en el carnaval, tiznándose la cara, que es una moda copiada de los blancos de Estados Unidos, de los Mistrels, una moda importada aquí por Sarmiento. Entonces esos amos eran los cajetillas de la época, que eran los hijos de sus antiguos dueños. Ellos vieron en eso una profunda burla, una actitud de desprecio hacia ellos, tan grande, que según lo que me han contado gente mayor, y les creo, han hecho un pacto de silencio y han dejado de participar en el carnaval por ese motivo, que era el momento en el año en que ellos salían a la calle a tocar, pero no era el único momento en que lo hacían todas las semanas, todos los días, porque era parte de su vida, y no entendían cómo en carnaval se les pagaba con esa moneda. Ese fue el motivo por el cual el candombe se llamó a silencio público.
Perfecto. Pablo, desde ya queda la puerta súper abierta para bueno, otras conversaciones. Vamos a compartir algunos de los títulos y te damos una primicia de a poquito acá. Estamos generando y catalogando lo que va a ser la Biblioteca Popular del Carnaval. Acá, con mucho respeto y mucha humildad, tenemos un espacio y sería un honor compartir tus libros, tus investigaciones. Bárbaro. Así que seguimos en contacto y miles de gracias. Bueno, un abrazo grande a todos. Un abrazo, Pablo. Fuerte abrazo y buenas noches. Gracias. Escuchamos Afro Candombe y volvemos con más Radio Murga y Carnaval realizando fantasías. El negro que trajo de la selva.